Sin dudas, la meta del 29% anual no podrá ser alcanzada. La meta que había fijado el mismo Gobierno Nacional. De este tema vamos a hablar con Adrián Simioni, periodista de Cadena 3. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por la invitación, ¿qué tal? Efectivamente, como decías, los precios, esta subida del 3% en julio, con algunas subas muy particulares que siguen preocupando, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿no? 3,4% está arriba de la inflación, y esta inflación contenida, muy contenida sobre todo por los precios regulados, es decir, aquellos precios donde el gobierno tiene un control. Los precios regulados subieron apenas 1,4%, o sea que imagínate que el resto de los precios tuvieron que subir mucho más para poder llegar a ese promedio del 3%. Bueno, lo bueno es que este 3% muestra una desaceleración, ¿eh? Lleva 4 meses esa desaceleración, pero claro, sigue en un nivel muy alto, no la pueden bajar del 3% desde hace 10 meses, ¿no? Para que te des una idea, este 3% que se desacelera, pero que sigue siendo muy elevado, hay que decir que la inflación de Argentina de julio fue igual a la de 8 países latinoamericanos juntos. Hay que sumar las inflaciones de Chile, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de México y de Bolivia en julio para llegar a un 3%. Viendo que vienen las elecciones, ¿hay alguna posibilidad, también considerando que no hubo aumentos en las naftas, de que haya una desaceleración más allá de la conveniencia política que pudiera haber, sobre todo para lo que significa el flaco bolsillo de los argentinos? Bueno, mira, es difícil que esta desaceleración, dicen los economistas, los especialistas, es probable que continúe, pero no se sabe por cuánto tiempo va a continuar. Hay una gran duda de qué va a pasar con las elecciones, un poco antes o después de las elecciones. ¿Por qué tienen esta duda los economistas? Bueno, porque en la primera mitad del año, el ministro Martín Guzmán le había aflojado a la maquinita de imprimir billetes del Banco Central. Había gastado un poco menos el gobierno en esos primeros meses, entonces no hubo que pedirle al Banco Central que imprimiera tantos billetes para financiar el gasto público. Eso fue en los primeros meses, y entonces ahora es que vemos esta pequeña desaceleración. El problema, ¿sabes cuál es? Es que en julio y en agosto, y ahora con las elecciones encima, el ritmo de impresión ha vuelto a acelerarse. El Banco Central está imprimiendo billetes a una velocidad que es el doble de la que tenía en el primer semestre. Y fíjate, en 13 días seguidos que hubo, mordiendo algunos entre julio y agosto, 13 días seguidos, el Banco Central imprimió 210.000 millones de pesos. Eso significa 187.000 pesos por cada segundo. Por cada segundo. El economista cordobés Bruno Pariguel calculó estos datos que implican que el Banco Central está largando a la calle prácticamente 1 millón de pesos por cada 5 segundos que transcurren. En estas condiciones, ¿qué dicen los economistas? Bueno, como veníamos, podía esperarse una menor inflación. Si van a mantener este nivel de emisión de dinero, va a ser muy difícil que la inflación pueda contenerse o seguir desacelerándose por mucho tiempo más, ¿no? Adrián Simioni, periodista de Cadena 3, como siempre, muy claro. Muchas gracias. Seguramente lo vamos a seguir charlando en las próximas semanas. Un abrazo. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.